No, gracias a usted, doctora Carmen. Es un gusto poder compartirles lo poquito que hemos hecho acá en México en cuanto a control biológico en agricultura protegida. Entonces, pues gracias por la invitación. El tema que me encargaron es control biológico en agricultura protegida en México. Y básicamente lo quiero enfocar a dos temas, que son, primero, bueno, es un poco la agenda que preparé para esta charla, un poco platicarles acerca de la agricultura protegida en México, cómo estamos actualmente, cuánta superficie tenemos, qué tipo de infraestructura es la que tenemos acá en México, y lo más importante, ¿no?, de toda esta infraestructura que tenemos en México, cuánta realmente estamos manejando con control biológico, ¿no? Ahí vamos a ver un poco, vamos a ir viendo un poco los retos que todavía tenemos por delante, ¿no? ¿Cuáles son aquellos cultivos que ahora estamos produciendo en agricultura protegida en México? ¿Cuáles son los principales agentes de control biológico que se están ocupando? ¿Y por qué no hay más? ¿Por qué son tantos? A lo mejor vamos a tratar de responder durante la charla un poco ese tipo de preguntas. Quiero presentarles dos casos muy claros, que es donde más hemos trabajado y donde la empresa está enfocada ahorita, ¿no?, que es en invernadero, que básicamente es pimiento. ¿Cuál es el principal reto que tenemos ahí y cómo hemos trabajado con el control biológico para poder resolverlos? Otro reto grande que tenemos es el tomate. También les voy a comentar la razón de por qué y un poco las conclusiones hacia el final. Entonces, pues, cualquier duda, pues no duden en anotarla y al final, pues, tomamos tiempo para responderlas. Si alguien quiere durante la charla, pues también se puede. Entonces, ¿cómo está la agricultura protegida en México? México está muy bien posicionado en esta área, ocupa el 6º lugar a nivel mundial en cuanto a infraestructura se refiere. Es uno de los primeros lugares también en cuanto a producción. La verdad, dentro del invernadero la producción se evalúa o se mide por kilogramos por metro cuadrado. Entonces, México tiene muy buena producción, sobre todo en invernaderos de alta tecnología. Entonces, en esa parte no hay tanto problema, ha ido muy bien, pero a pesar de que este tipo de tecnología ya está disponible, no todos tienen acceso a invernaderos de alta tecnología. Entonces, hay una gran diversidad de agricultura protegida, y lo que sí es cierto y es muy común es de que ya está distribuida a lo largo y ancho del país. ¿No? O sea, a cualquier lugar que tú vayas de México ya es fácil de que tú puedas ver este tipo de agricultura protegida. Y vean cómo ha crecido acá. En este gráfico pueden ver cómo a partir del 2003 más o menos traíamos 132 hectáreas de agricultura protegida y empezó a crecer. Obviamente esto obedece a muchas situaciones, ¿no? Uno de esos temas, pues, ha sido el manejo del agua, ¿no? Cada vez el agua, pues, es un recurso que no está tan disponible. Entonces este tipo de infraestructuras, pues, ha permitido hacer un uso más eficiente del agua, ¿no? Y eso, más el gran mercado que tenemos al norte, también ha influido mucho en el desarrollo de esto. Actualmente, más o menos, fue 2017, 42.515 hectáreas, pero 2018 se incrementó. Ahorita no ha subido tanto, también lo vamos a comentar por qué no. Hemos visto que se ha frenado un poco, pero básicamente es lo que traemos, ¿no? Los últimos 3 años hemos estado hablando de cerca de 40.000, algunos mencionan hasta 45.000 hectáreas de agricultura protegida. Algunos estados son básicamente los que concentran la mayor cantidad. Es un estado al norte, es muy conocido por su alta producción en tomate, en malla sombra, y básicamente en ese estado, pues, cuenta con el 22% de esas 45.000 hectáreas de las que estamos hablando. Siguen otros menos importantes, tal vez Jalisco, Baja California, son los 3 principales, y aquí no aparece el estado donde nosotros estamos, que es Querétaro, pero está creciendo mucho, ¿no? La agricultura protegida aquí en este estado va en aumento y sobre todo son invernaderos de alta tecnología. Entonces, aunque no aparece acá, realmente aquí en este lugar es donde están registrando ya récords en cuanto a producción, en cuanto a kilogramos por metro cuadrado, en cuanto a pimiento y a tomate. El tipo de infraestructura, les comentaba, hay en estas zonas muy común, ¿no?, ver invernaderos de alta tecnología, donde tienen control climático de todo tipo. Entonces está muy bien manejado, manejo de temperaturas. Acá es un lugar donde ahorita en el invierno, por ejemplo, estamos amaneciendo con 5 grados, 6 grados. Entonces es bien importante que un invernadero de alta tecnología, pues, te permita, pues, manejar este tema de las temperaturas, ¿no? Más hacia el norte, donde están zonas más semiáridas,
es un poco más común ver este tipo de invernaderos como el que está en la parte de abajo, que son un tipo de malla sombra, ¿no? Entonces, más o menos está distribuido así. El gran porcentaje son invernaderos, otros son casas sombras, techos sombras, macrotúneles, sobre todo las berries, están creciendo mucho, y básicamente el tipo de agricultura protegida que están usando es basada en macrotúneles. Vean acá en cuanto al tipo de manejo, ¿no? Ya les mencionaba que tenemos cerca de 45,000 hectáreas, pero pareciera ser que el hecho de que tú tengas una infraestructura de este tipo de alta tecnología, pues limita de cierta forma el acceso a las plagas, ¿no? Y que si no tienes problemas con plagas, pues no vas a tener necesidad de hacer un control químico, ¿no? Pues no es así, ¿no? Los insectos de alguna manera se las ingenian para romper esas barreras físicas que nosotros tenemos, y aún dentro del invernadero podemos ver que la principal forma de manejo sigue siendo el control químico. Más o menos en México, de toda esa superficie que les he mencionado, a duras penas llegaremos a 1,000 hectáreas, más o menos, que están bajo un programa de control biológico. La mayoría sigue manteniendo el control químico como la principal herramienta. Y de ahí uno de los grandes retos que todavía tenemos por delante, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para cambiar esta parte, ¿no? En cuanto a cultivos que estamos produciendo en invernadero, pues el más importante continúa siendo el tomate. Básicamente es un porcentaje muy elevado, casi el 37% vean, son casi 15,000, 16,000 hectáreas de invernadero que están dedicadas al cultivo de tomate. Otras hortalizas, en segundo lugar, bueno, no en segundo lugar, pero muy importantes para nosotros, es el pimiento, son 3,912 hectáreas, pepino 5,200, y así se va, ¿no? Nos damos cuenta que por acá abajo empiezan a aparecer algo de berries, han estado creciendo mucho la superficie en el último año. Por ejemplo, el arándano, el último dato que tenemos, aquí estaba casi de 2,000 hectáreas, ahorita básicamente anda rondando las 6,000 hectáreas de arándano en México, entonces sigue creciendo mucho. De pimientos, pues obviamente de tomates, perdón, se producen todas las especialidades que puedan haber, pero últimamente hemos visto esto, ¿no? Que el tema de tomate ha estado disminuyendo un poco, sobre todo en estos 2 últimos años. ¿Por qué? Pues la respuesta es muy clara, ¿no? Tema de virus del rugoso del tomate, ¿sí? Eso ha frenado mucho que el cultivo se siga expandiendo, e incluso ha provocado que algunos productores pues decidan, ¿sabes qué? Pues mejor voy a detener el tomate y lo voy a cambiar por otro cultivo. ¿Cuál es ese otro cultivo? El pimiento. Entonces el pimiento ha estado ganando superficie, y el tomate pues ha estado un poco abajo, ¿no? Por este tema del rugoso. Otra estrategia que están usando los growers en cultivo de tomates, en lugar de tener un ciclo de 42 semanas de producción, están teniendo ciclos cortos de 24, 25 semanas, están parando, vuelven a limpiar el invernadero, reinician otra vez. Entonces, más o menos la estrategia que están usando, y por eso hemos visto que se ha detenido un poco la superficie en tomate, ¿no? Está disminuyendo ligeramente, y es debido a este problema fuerte que se ha detectado últimamente y que está prácticamente distribuido en todo el mundo. ¿Cómo estamos en la parte de control biológico? Vean ustedes la gran cantidad de agentes de control biológico que hemos estado importando. Esto es nada más para el 2008, pero la tendencia ha venido a lo alto, ¿no? Entonces, vean, en cuanto a parasitoides, es lo que más estamos importando, básicamente para el control biológico en estos cultivos, ¿no? En tomate, pimiento, pepino, ¿cuál era el otro? Calabaza, tal vez en invernadero, ¿no? Y obviamente en las verdes. Entonces, vean las grandes cantidades. Por ejemplo, aquí lo he puesto en número de individuos que son ingresados al país para el control biológico. Y como les comentaba, pareciera ser que estamos muy casados con los parasitoides. Entonces, vean el gran grupo de parasitoides, cuántos tenemos. Y luego vean a los depredadores, ¿no? En menor cantidad, y cuando vemos depredadores, los que dominan pues son los fitoseidos, ¿no? Estamos importando una gran cantidad de fitoseidos. Vean este número para el Swirsky, por ejemplo, que es uno de los más usados, cerca de 2,579 millones de individuos que se importaron nada más durante el 2018, ¿no? Otro de los más importantes pues es el Phytoceylus persimilis, ¿no? 5 millones. Y esto obviamente nos dice un poco cuáles son los problemas o los retos que estamos teniendo en invernadero, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en un persimilis, pues sabemos que este es el enemigo natural de la araña roja, ¿no? Tetranicus surtice. Entonces, es un problema muy fuerte en México en invernadero, tanto en tomate como en pimiento.
sobre todo cuando vienen épocas de seca, ¿no? Cuando tenemos altas temperaturas y baja humedad, las poblaciones de esta plaga se incrementan y es ahí donde necesitamos nosotros usar o hacer liberaciones de Phytoceylus persimiles. Swirsky pues es un depredador muy generalista, pero también es una parte fundamental en nuestros programas de control biológico junto con californicos. Otros fitoseidos en menor cantidad, pero también son importantes en algunos cultivos. Entonces, vean, de toda esta gran cantidad de organismos benéficos que estamos importando, prácticamente el 61% corresponde a este bicho y el resto corresponde básicamente a Swirsky. Cabe mencionar que esta gran cantidad de individuos no es solamente para Copper México, ¿no? Sino es para todos los que comercializan alguno de estos organismos benéficos y que necesitan importarlo de diferentes lados, ¿no? La mayoría vienen de Holanda, otros vienen de Israel, otros llegan de Estados Unidos, entonces llegan por diferentes lugares, pero esta es la cantidad total que más o menos en México se está importando. ¿Por qué no hay otros depredadores acá? Por ejemplo, crisopas, ¿no? No hay porque en México el gobierno hace muchos años apoyó muy fuerte estos programas, ¿no? Entonces hay centros de reproducción en muchos estados donde es muy común que los comités estatales de sanidad vegetal que brindan soporte a los productores pues tengan sus pequeñas unidades de reproducción, tanto de crisopas como depredador y tricograma dentro del grupo de los parasitoides, ¿no? Los coccinélidos también son reproducidos ampliamente y por eso prácticamente no hay como que tanta necesidad de importar este tipo de organismos. Cabe mencionar que esto es bien importante, ¿no? Este producto, por ejemplo, el Spidex, por ejemplo, para nosotros en México, hemos visto y en la historia del producto, ¿no? Desde que fue lanzado hace más de 50 años por el corporativo, tiene más de 50 años en el mercado, ¿no? Entonces, si nosotros nos detenemos tantito y analizamos el tiempo de vida media de un producto, por ejemplo, un químico en el mercado, vamos a ver que difícilmente puede mantenerse por tanto tiempo en el mercado, ¿no? Entonces, de ahí de la bondad o el beneficio de usar este tipo de organismos, ¿no? Que pueden ser estables a través del tiempo, ¿no? Y quise recuperar estas imágenes, no sé, espero que las puedan apreciar bien, pero quiero que vean esta imagen de arriba. Esta era la forma de cómo se empezó a usar el Spidex, ¿no? Este bicho que ustedes ven acá abajo, ¿sí? El Phytoceylus persimilis. Era una simple caja que tú tenías y venía prácticamente una tapa, un fondo, perdón, a veces podía ser de unicel. ¿Y qué recibías? Recibías una hoja, en este caso una hoja de frijol. ¿Y qué traía esa hoja de frijol? En esa hoja de frijol tú encontrabas al Tetranicus urtice, obviamente en una población pequeña, y encontrabas el Phytoceylus persimilis. Entonces, eso era prácticamente lo que tú estabas recibiendo hace 50 años. ¿Y qué hacías? Pues obviamente ibas al manchón, al hotspot donde tenías el problema, cortabas pequeñas partes de la hoja y tratabas de colocarlo en el cultivo, ¿no? ¿Para qué? Para que de esa forma tú pudieras liberar, ¿no? Hacer la liberación y que el Spidex se pudiera salir de esta parte y empezar a establecerse en tu cultivo y empezar a controlar a la araña roja. Obviamente esto funcionó para su momento, pero cuando ya pensamos en un contexto global, que necesitas que este producto cruce el océano y pueda llegar a otros continentes y más growers o más productores puedan beneficiarse de esto, obviamente el producto tiene que modificarse, ¿no? Entonces, a lo largo de estos años, de estos más de 50 años, el producto ha evolucionado muchísimo. Y aquí en la parte de abajo les quiero presentar algunas presentaciones, ¿no? Que habían en el pasado, era esta, después cambiaron en diferentes formatos y lo más nuevo ha sido esto, ¿no? El Spidex Vital, ¿no? Y lo puedes encontrar ahora en sachet o lo puedes encontrar en bote. ¿Y qué ha sido básicamente este sistema? ¿En qué consiste? Que básicamente se cambió de forma radical la forma de producir este bicho, ¿no? En el pasado, como la mayoría de los insectos, a veces se utiliza un sistema tritrófico. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitas a la planta, necesitas a la plaga donde se reproduce este bicho y necesitas al benéfico. Entonces es un sistema tritrófico y ese sistema tritrófico generalmente necesita mucho espacio. ¿Por qué? Porque necesitas un invernadero para producir la planta, ¿no? Necesitas otro módulo muy grande para, una vez que la planta esté lista, llevarla y empezar a hacer todo el proceso, ¿no? Hacer el proceso de parasitismo o de predación y al final colectarlo, ¿no? Entonces, ese sistema ahora dejó de ser tritrófico, o sea, se cambió de forma radical. Nuestros colegas en Holanda trabajaron pues mucho en este proyecto y finalmente se logró, ¿no? Se logró cambiar ese sistema tritrófico, ahorramos espacio, se hizo más eficiente el proceso
Normalmente este color rojo es el característico del Phytocetus persimilis. Ahora cuando tú lo recibes llega este color blanco. De hecho la gente o los growers cuando lo ven abren el producto y dicen, oye, no trae nada. O sea, sí trae, nada más que ya no está visible, ¿no? Antes se veía rojo, contrastaba muy bien con el carrier que el producto llevaba y tú lo podías ver bien, aparte súper activo. Y ahora no, ahora llega color, pues no podemos decir blanco, pero sí es transparente casi y es difícil de verlo. Al segundo día, cuando empieza a alimentarse de la araña roja, empieza a cambiar el color. Y es ahí donde pareciera que la magia aparece, ¿no? Los growers dicen, wow, sí está, ahí viene presente. ¿Por qué? Porque se cambió la forma de producirlo, ¿no? Se hizo algo totalmente radical. Entonces, aquí es donde seguimos teniendo retos, ¿no? Con toda esa gran lista que les mostré, nosotros podíamos decir, a ver, ¿qué podemos hacer para mejorar estos procesos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que recordar, pues, todas nuestras clases, ¿no? Todo lo que recibimos en el salón, todo lo que hemos escuchado en los congresos y empezamos a ver, ¿no? ¿Cuál es el reto de este producto? En México, como les comentaba, hay muchísimos centros de reproducción, pero ¿por qué no han logrado, por ejemplo, establecerse o seguir creciendo? Porque les hace falta invertir mucho en esta parte que les comentaba, ¿no? De la cadena de frío. Aquí en México, la Sociedad Mexicana de Control Biológico cada año o frecuentemente me invita para platicar de esto con muchos productores, ¿no? Que se dedican a la producción de insectos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que este bicho le pueda llegar al cliente en perfectas condiciones, ¿no? Que lo que dice la etiqueta se pueda cumplir, que lleguen los organismos vivos, que lleguen con la proporción sexual adecuada, que lleguen, que no vayan condensados, que no vayan mutilados, por así decir. Entonces, pues hay todo un trabajo detrás, ¿no? Que tenemos que hacer, probar diferentes materiales acarreadores, de probar diferentes temperaturas de almacenamiento, ver cómo es el efecto del CO2 dentro de la caja. Entonces, todo un proceso que a veces nunca lo vemos, ¿no? Y pensamos que, pues ya lo tengo en el laboratorio, ahora lo mando, y resulta que cuando tú lo envías y llega al campo, pues más de la mitad llegan muertos, ¿no? Entonces, pues ya no van a hacer el trabajo y el resultado que vas a obtener, pues obviamente no va a ser el mismo. Entonces, quiero contarles un poco la historia, me voy a ir rápido de este gran reto que tenemos. En cultivo de pimiento, generalmente tenemos un buen control biológico para mosca blanca, para trips, para sílido, por ejemplo, para pulgones, pero ahí teníamos un problema, ¿no? El picudo del chile, Antonomus eugeni. Es una plaga altamente disruptiva. ¿Por qué? Porque una vez que aparece en el cultivo, los growers necesitan empezar a hacer aplicaciones, ¿sí? Y aplicaciones de moléculas que son muy tóxicas. Entonces, cuando tú aplicas esto, pues obviamente matas todo lo que hay en el invernadero, ¿sí? Matas toda la fauna benéfica, incluso abejorros, ¿no? Entonces, le decimos un paro técnico. Después de que más o menos estimamos cuántas semanas tiene de la última aplicación, hemos tratado de volver a liberar otra vez y el establecimiento ha sido muy, muy difícil, ¿sí? No se vuelven a establecer. ¿Por qué? Porque siguen quedando residuos, siguen quedando trazas de los químicos en el invernadero y es casi imposible que se vuelvan a establecer los benéficos. ¿Por qué? Por este gran problema, ¿no? Picudo del chile. Este bicho fue citado fue descrito desde 1894, o sea, hace más de 127 años, como un problema en cultivo del chile, aquí en México. Y 127 años después, aquí seguimos, ¿no? Seguimos todavía batallando. ¿Por qué? Porque toda la estrategia o toda la metodología que habíamos ocupado para manejarlo, pues realmente no ha sido suficiente, ¿no? Nos seguía haciendo falta un componente para tener un control adecuado de este bicho, ¿no? Y eso, pues obviamente es el componente del control biológico. Entonces, esta es una pequeña foto. Este es el bicho, es un curculiónido. Básicamente, cuando arriba el invernadero, lo que prefiere son los botones. ¿Por qué? Por el alto contenido de nitrógeno que tiene. Van a ser las hembras las que se alimentan de esto y desde ahí ya hay un daño. ¿Por qué? Porque muchas veces este botón ya no va a desarrollarse, sino que se va a caer y ahí es donde empiezan los problemas, no empiezan a tener las pérdidas. La principal forma de manejo en la mayoría de los invernaderos sigue siendo esta, ¿no? Tú llegas a cualquier invernadero, ya sea de alta, media o baja tecnología, es común seguir viendo esta parte, ¿no? Una gran área donde tienen todo el equipo que utilizan para el control químico. Es un poco de la biología del insecto. Entonces, tiene una naturaleza críptica. ¿Por qué? Porque una vez que la hembra arriba se alimenta del botón, a veces puede ovipositar dentro del botón, o si no lo hace así, lo hace dentro de frutos pequeños, ¿no? Frutos pequeños, entonces todo el estado larvario y pupas ocurre dentro del fruto. Tú puedes hacer muchas aplicaciones foliares, a lo mejor vas a controlar el adulto, pero toda esta población se queda protegida, ¿no? Si tú aplicas un sistémico,
vamos a ver más adelante que sí tiene algún efecto, pero ha tenido algunas consecuencias, ¿no? Y después, cuando se completa el ciclo, pues empiezas a ver este tipo de agujeros en el fruto, quiere decir que el adulto pues ya emergió, ¿no? Y ya está listo para copular y volver a infestar otro fruto, ¿no? Entonces, más o menos este es el ciclo de vida de este insecto. Entonces, ¿qué necesitábamos? Bueno, aquí ya se ha hecho mucho con control químico para manejar el adulto, pero hacía falta algo acá. ¿Qué podemos desarrollar o qué podemos nosotros usar para poder cortar el ciclo de este bicho, ¿no? Entonces, aquí es donde estaba el reto. ¿Qué fue lo que hicimos a manera de resumen? Quiero comentarles. Pues hicimos mucho, ¿no? Iniciamos hace casi en el 2012, 2013, empezamos, evaluamos todo, evaluamos parasitoides, habían parasitoides de larvas descritos en la literatura, parasitoides de huevos, parasitoides de adultos. Entonces desplegamos toda una estrategia para intentar colectarlos en el campo, traerlos al laboratorio, reproducirlos y probarlos para ver si realmente tenían potencial. Después de tanto tiempo, pues obviamente nos quedamos con este parasitoide, Scatulacus hunteri, fue el que pasó todas las pruebas desde laboratorio, jaulas experimentales, invernadero experimental, invernadero precomercial y comercial. Entonces, esta es la nueva solución que tenemos para el manejo de picudo del chile. Otra línea que iniciamos también al inicio fue plantas resistentes, por así decirlo, que tengan cierta antibiosis. Entonces nos embarcamos en un proyecto con Ritsuan hace ya más de 6 años, creo, y ahorita estamos al final de eso, ¿no? Hoy estamos terminando la última prueba de campo. Hemos evaluado cerca de unas 600 u 800 variedades de chile. Por ahí hemos encontrado algunos buenos candidatos que cuando tú lo pones a picudo, solamente un 10% emerge de sus frutos, ¿no? Entonces, por ahí tenemos algunos buenos indicadores de cierto nivel de antibiosis. Otra línea fuerte que trabajamos mucho fue a través de semioquímicos, ¿sí? Feromonas, repelentes, y al final, hoy estamos haciendo algo que se llama trampeo masivo en campo, ¿no? Hemos iniciado también una prueba con este nuevo concepto. Estamos teniendo capturas muy elevadas, mayores a las que se obtienen con la feromona comercial de este bicho, ¿no? Entonces, ponemos la feromona comercial en un tratamiento, luego ponemos un tratamiento con la feromona comercial más este nuevo sinergista y estamos colectando casi 2 veces más picudos por trampa afuera de los invernaderos. Entonces, ¿cómo fueron los resultados para este parasitoide que nosotros probamos? Pues fue esto ya es una prueba comercial, ¿sí? Ya es en el invernadero. El grower tenía muchísimos problemas con picudo del chile y al final nos dijo, bueno, pues prueba tu solución, ¿no? A ver, pruébala y a ver cómo funciona. Entonces nos dio un invernadero testigo con cultivo de pimiento, 3.35 hectáreas, donde no se liberó el parasitoide. La mejor herramienta acá para picudo del chile es el control cultural, entonces esa se mantuvo. Una vez por semana se retiraban todos los frutos que se observaban con daño o botones que se observaban con daño del picudo. Y nos dieron este otro invernadero, ¿no? Donde había el problema, que era 2.25 hectáreas. Se hicieron 4 liberaciones nada más porque fue al final del ciclo, de la semana 47 a la 50. Se liberó esta dosis, 1.3 avispas por metro cuadrado. Y aquí, pues, llegó una interrogante, ¿no? En pruebas anteriores habíamos probado 3 avispas por metro cuadrado y habían funcionado bien. Acá, ¿por qué no lo hicimos? Porque justo cuando empieza el área de investigación y desarrollo a probar las pruebas, también arranca otra parte que es la parte de la producción del parasitoide. Y en esa parte estábamos desfasados, ¿sí? Nuestra área de producción del bicho todavía no tenía buenos números, el método todavía no estaba bien detallado. Entonces tuvimos muchos retos acá para poder reproducir, ¿no? Tener el método validado para poder reproducir este bicho, ¿no? Entonces, en ese momento solamente pudimos liberar 1.3 avispas por metro cuadrado en lugar de las 3 que nosotros habíamos definido en pruebas anteriores. Hicimos esto, colectábamos frutos, los llevamos al laboratorio de tanto del control y tratamiento y veíamos cuánto picudo emergía de un tratamiento y del otro, lo comparábamos, abríamos frutos, veíamos larvas, veíamos si había depredación o si había parasitismo. Entonces, todo esto fue lo que se estuvo haciendo durante esas semanas y vean los resultados, ¿sí? Al inicio, pues obviamente teníamos más picudo, por eso nos dieron ese invernadero, porque era el más infestado. Tuvimos 11% más picudo comparado con el control, pero vean en las siguientes semanas. Cabe mencionar acá que la primera liberación se hizo en la semana 47, entonces en la 48 ya colectamos material, lo revisamos. Semana 49, vean, ya tuvimos 37% de diferencia con el control, después 43, cerramos en un 36%. Entonces el grower, pues le gustó mucho el resultado, la verdad no se lo esperaba, porque ya no tuvo que hacer ninguna aplicación. Pero digo, mira, ahora te voy a dar otro invernadero donde tú inicies desde la primera semana, tú empieces con las liberaciones y vemos cómo funciona. Entonces volvimos a evaluarlo, ya le presentamos el producto
producto, y era el producto, Catopar es el nombre. Aquí estaban las avispas, traes 500 avispas, perdón, más menos 50. Entonces empezamos a hacer esta otra validación, nos dieron igual un invernadero que tenía un historial de alta incidencia de picudo, y vean ustedes, en la línea naranja eran los frutos totales que se colectaban por semana, y realmente en la línea gris eran los frutos que realmente presentaban daño del picudo. Los demás, ¿por qué no? Porque empezamos a ver el efecto del parasitoide. No era que estuviéramos viendo altos niveles de parasitismo, sino que este bicho, dentro de su biología, hace algo que se llama host feeding. Es decir, que las hembras necesitan proteína animal para madurar sus huevos. Entonces, muchas veces la hembra busca la larva o el huevo recién ovipositado del picudo y va y se alimenta sobre él. Entonces, era prácticamente lo que estábamos viendo. Veíamos daños de oviposición en el fruto, pero cuando los abríamos no había larvas o había larvas depredadas. Entonces, el porcentaje de control pues fue muy eficiente. Las líneas azules indican una dosis, porque era lo que no sabíamos, cuál es la dosis real que debemos ocupar en el laboratorio. Entonces, probamos una dosis, y las líneas grises representan otra dosis, ¿no? Entonces vimos que cuando incrementamos un poco la dosis, pues obviamente los porcentajes de control pues subieron, ¿no? Al inicio nosotros le habíamos vendido, por así decirle, la idea al grower de que este bicho nos ofrece un 40% de control. Nos sorprendió mucho ver que llegamos a tener niveles hasta de 70% de control, y obviamente esto fue el principio, ¿no? Empezamos a usar ya Catopar, la producción de Catopar se ha incrementado mucho, hoy traemos, no sé, cerca de 200 hectáreas que están usando ya esta tecnología, pero aún nos hace falta mucho, ¿no? Tenemos ya una producción que es muy estable. Ahora les voy a comentar un poco acerca de este otro bicho, que es Psyllido. Creo que esto es algo en común, creo que es algo que en lo que ustedes también están trabajando un poco allá en Ecuador. Entonces, este es el otro problema, ¿no? Es el otro problema grande que tenemos ahora en tomates, ¿no? En tomates, aunque en pimiento se llega a presentar, realmente en pimiento no es un problema muy fuerte. El problema más fuerte realmente es en tomate. Entonces vamos a ver un poco de esto. Pues quiero comentar un poco acerca de la biología, el rango de distribución que tiene, obviamente el impacto económico, algunas estrategias, ¿no? Al igual que en el pimiento, para estas plagas del pimiento, hemos visto que la detección y el monitoreo pues, son una base fundamental, no es un componente principal de nuestros programas, de los MIP. Entonces es lo mismo para el Psyllido, ¿no? También hemos desarrollado un poco de estrategia para poder detectar este bicho a tiempo, ¿no? Algunos de los métodos de control, y pues obviamente vamos a terminar en esta parte con lo que es el control biológico. Entonces, este brote, por ejemplo, el primer brote que se detectó de este bicho fue en California, más o menos en 1940. Entonces también imagínense de ese tiempo a la fecha, ¿no? Aquí seguimos todavía batallando con este bicho, ¿no? Buscando nuevas soluciones para manejar Bactericera coquerelli. ¿Por qué? Porque toda la estrategia que hemos usado en el pasado, pues no nos ha funcionado, ¿no? No la hemos integrado a lo mejor de una forma correcta, de tal forma que podamos impactar las poblaciones de esta plaga. Entonces, así como fue este primer brote en California, prácticamente fue un brote aislado, no se volvió a escuchar nada hasta 30 años después, otra vez en el oeste medio, cerca de Arizona, vuelve a haber otro brote fuerte de Bactericera coquerelli. Después se vuelve a detectar en otros registros, pero fue casi hasta el 2001. Y es bien impresionante o bien interesante acá porque a partir del 2001, pues empiezan a haber brotes por todos lados, ¿no? Yo quiero pensar que esto se debe más al alto grado de comercialización que se ha tenido, ¿no? A los altos volúmenes de exportación que se han tenido entre estos tres países que forman parte de la NAPO. Entonces, me imagino que obedece mucho a eso, que del 2001 para acá empecemos a tener ya brotes muy fuertes de este bicho. Entonces, vean, también no solamente ha sido México, Estados Unidos y Canadá, también a partir de esas fechas, pues han habido brotes muy fuertes un poquito más al sur, Honduras, Guatemala. Y así, pues ha ido distribuyéndose, ¿no? Ha ido bajando. Ahora pues, también les ha tocado allá con ustedes, ¿no? Que estén teniendo ya detecciones de este bicho. Entonces, su rango de distribución se sigue ampliando, ¿no? Y obviamente tiene una alta capacidad de establecimiento. ¿Por qué? Porque tomate y pimiento no son sus únicos hospederos, sino que tiene una amplio número de hospederos, aparte de que hemos visto que este bicho tiene la capacidad de cierto grado de invernación,
durante esta etapa, ¿no? Durante el invierno. Entonces, aquí se han detectado poblaciones altas en bosques de pino, por ejemplo, imagínense, bosques de pino, a donde este bicho migra durante el invierno y ahí se queda mucho tiempo, ¿no? Hasta que hay condiciones adecuadas y se vuelve otra vez a dispersar hacia cultivos de papa en campo abierto, que es uno de los cultivos más afectados. Campo abierto, papa, tomate y chile en campo abierto. Y en invernadero ya dijimos que el principal problema pues es básicamente en tomate. Entonces, pues es un hemíptero, es un triócido, su género es Bactericella coquerelli, aunque recientemente por ahí hubo un cambio. En México se le conoce como pulgón saltador, aunque no tiene nada que ver con los áfidos. Al inicio pues no se conocía mucho, ¿no? Y la gente le empezó a decir, mira, es un pulgón, nada más que pues brinca mucho, ¿no? Entonces le pusieron ese nombre de pulgón saltador. Salerillo también por las excreciones blancas que genera, también obviamente paratriosa, sílido de la papa o sílido del tomate. Este es un poco de su biología. Entonces, vean su desarrollo a 26.7 grados, es muy, muy corto y a medida que aumenta la temperatura, pues también, ¿no? El ciclo se alarga. El huevo tiene una duración más o menos de 6 días. Las ninfas pueden irse de hasta 15 días, son 5 estadios ninfales. Y ven esta gran capacidad, ¿no? El adulto, una hembra grávida, puede poner más o menos 403 huevos por hembra durante este periodo, ¿no? 47 días. Entonces, todo esto pues es lo que hace realmente complejo su manejo, ¿no? Generalmente los huevos los pone mucho en los brotes nuevos, en el tomate o en el pimiento, y es muy fácil detectarlos cuando ya tienes la vista entrenada porque vas a ver los huevos que están más o menos colocados en el borde de la hoja, ¿no? Estos son los estadios ninfales. Entonces, algunos de los eventos que necesitamos conocer a veces de este bicho cuando vamos a manejarlo, cuando vamos a desarrollar alguna solución para ella, pues es esto, ¿no? Es la cópula, la preoviposición, la fecundidad, la fertilidad y la longevidad, ¿no? O sea, cuánto vive, ¿no? Entonces, para la cópula hemos visto que es muy importante la madurez sexual, ¿no? Del macho. Hay ciertas horas y necesita ciertos días. ¿Por qué ahora lo conocemos bien? Porque ahora lo reproducimos, ¿no? O sea, ahora reproducimos el bicho en el invernadero para la producción que tenemos del parasitoide, entonces necesitamos conocer pues todos estos atributos de la plaga. ¿Cómo está su distribución en México? Pues vean, está distribuido prácticamente en todos los cultivos de Solanaceae, los podemos encontrar, y estos son los principales cultivos que ya les mencionaba, ¿no? Entonces prácticamente está bien distribuido en todo el país, pero sin lugar a duda que los más afectados, el cultivo más afectado en campo abierto, pues ha sido de la papa, ¿no? El cultivo de papa más o menos estaba aquí concentrada en el centro de México, pero a medida que los problemas han ido más fuertes con el sílido y que el control químico ya no ha sido la mejor opción, se han ido recurriendo y ahora están produciendo prácticamente en esta parte, norte del país, norte de Sinaloa, Sonora, es ahí ahora donde están produciendo papa, prácticamente en el centro ha disminuido mucho la superficie de papa debido al tema de sílido. Entonces, esta es parte del impacto económico. El impacto económico obviamente es un impacto directo a la producción por el daño directo o indirecto, ¿no? De las ninfas al alimentarse, al succionar la savia o, como todos sabemos, ¿no? Estos son vectores de bacterias, ¿no? O por ahí han registrado algunos citoplasmas o virus. El más importante para nosotros, me imagino que a lo mejor es para ustedes también, pues ha sido ¿no? Candidatus liberibacter solanacearum. Entonces es una bacteria que está limitada al floema y que aquí en México pues ocasiona el permanente del tomate, también se conoce como punta morada del tomate, ¿no? Entonces vean la gran capacidad que tiene, ¿no? Cuando detectas a unos cuantos individuos en el invernadero, cuando es, por ejemplo, de 0.011 a 0.014 por hoja que tú estés detectando, imagínate el porcentaje ya de plantas con permanente que vas a tener, ¿no? Va a ir del orden del 1.3 al 3%. Pareciera que no es significativo, ¿no? Pero mira, cuando pasa ya de casi 0.5, de 0.44 a 0.5 adultos o sílidos por hoja en el tomate, ve cómo se va hasta el 38, hasta el 48% de plantas infectadas o que ya manifiestan síntomas de candidatos. Entonces, estas son plantas que obviamente ya no van a producir, que el número de kilogramos por metro cuadrado pues se va a caer bastante, ¿no? Entonces, dentro de los haplotipos que se han reportado de la bacteria, afortunadamente en México solamente se han detectado pues 2, ¿no? El haplotipo A y el haplotipo B de Candidatus liberibacter. ¿Cómo se lleva a cabo la transmisión? Pues bueno, los adultos del sílido necesitan alimentarse mínimo durante 15 minutos para que puedan adquirir la bacteria, y durante los siguientes 12 días, al mucho 15 días, este adulto está listo para empezar a infectar
pues el resto de las plantas. Entonces, cuando tú ya ves un tema de permanente del tomate o punta morada del tomate dentro del invernadero, pues obviamente tú empiezas a hacer tus cuentas y dices, mira, 15 días atrás, supuestamente es cuando nos llegó, ¿no? Y empiezas a ver si hubo alguna actividad que coincida con eso, ¿no? Se dejaron puertas abiertas o algo que pudo haber pasado, ¿no? Generalmente los primeros picos coinciden con la primera cosecha, ¿no? Cuando haces la primera cosecha en el invernadero, generalmente es cuando hay más oportunidad de que las plagas puedan entrar al invernadero. Entonces, ve el impacto, más o menos puede ir de 24 a 26 kilogramos por metro cuadrado, cuanto a tomate o pimiento, dependiendo del grado de infestación que tengan. Si es una infestación muy alta o es una infestación pequeña, ¿no? Va a depender del número de plantas que hayan sido pues infectadas con este virus. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Les hablaba del monitoreo, ¿no? Tenemos un monitoreo muy intenso que está basado en la colocación de trampas Foriver, y estas están colocadas pues, en lugares estratégicos, ¿no? Donde nosotros pensamos que puede haber mayor riesgo. Entonces se colocan estas trampas y generalmente cada semana se están revisando, se están contando el número de individuos por trampa. Otra estrategia que no la hemos hecho tanto para Psyllido, pero la estamos haciendo para picú del chile, es el monitoreo en el exterior, ¿no? Entonces, monitorear en el exterior con diferentes anillos, es decir, cerca del invernadero, luego a 50 metros del invernadero, a 100 metros del invernadero, pues nos ha permitido ver en qué momento la plaga pues empieza a llegar, ¿no? Y también tú puedes saber si llega del norte, sur, este, oeste. Entonces es algo que no lo tenemos muy claro todavía para Psyllido, pero yo creo que va a ser algo que vamos a tener que desarrollar, ¿no? Entonces, a lo mismo de que revisamos trampas, revisamos plantas, ¿no? Se revisan cierto número de plantas por semana y se está revisando para ver que no haya presencia o incidencia de este bicho. Entonces, más o menos, vean un invernadero. Estas son trampas de monitoreo, pero básicamente los invernaderos se llenan de trampas amarillas o en su caso pueden ser trampas azules. Es bien importante esto, ¿no? Esto realmente al inicio no lo conocíamos mucho y nos costó y nos pegó mucho. ¿Por qué? Porque no conocíamos realmente cómo era la distribución del Psyllido dentro del invernadero, ¿no? Entonces, hemos visto a través del tiempo que tiene una dispersión agrupada, es decir, cuando llega, se queda en ese lugar, coloniza toda la planta y difícilmente se va a mover a otro lugar. ¿Qué hacíamos en el pasado? ¿Qué hacían los growers? Que una vez que detectaban el Psyllido empezaban con aplicaciones muy agresivas y lo único que hacíamos era provocar este escenario, ¿no? Lo hacíamos en una dispersión aleatoria o quedaba uniformemente distribuida, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros mismos estábamos provocando eso. Entonces, pues quisimos cambiar un poco eso, cambiar un poco la estrategia, porque algo que estábamos viendo era esto, ¿no? Era una hormoligosis, ¿no? Una vez que tú le pones presión de selección al bicho, tiende a expresar su máximo potencial reproductivo y si al inicio tenías un foco, después de 2-3 semanas ya tienes 10-15 focos dentro del invernadero, ¿no? Entonces, la plaga pues se distribuye bien y las poblaciones pues tienden a crecer. Este caso lo hemos visto mucho para el tema de Psyllido y también para el tema de picú del chile. Vean ustedes la gran cantidad de número de aplicaciones que se hacen durante un ciclo de 40 semanas, 42 semanas, de 12 a 30 aplicaciones por ciclo, solo para el control de este bicho, ¿no? Bueno, es un poco de los datos de la hormoligosis, por si alguien lo quiere revisar más adelante. Entonces ya habíamos hablado, ¿no? Que es vector de esta bacteria y obviamente el impacto que se ha tenido pues es sumamente alto, ¿no? Estos son algunos de los síntomas que nosotros podemos observar. Realmente cuando vemos esto, pues ya realmente ya es un nivel muy alto de la plaga. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues explorar, ¿verdad? ¿Qué soluciones biológicas nosotros podemos ocupar que puedan contribuir para reducir el impacto de esta plaga? Pues empezamos a evaluar también de una gran gama, llegamos a Tamarixia triose y empezamos a desarrollarlo, ¿no? Vimos que era nativo de México, vimos que en campo abierto habían buenos niveles de parasitismo, entonces pues empezamos a probarlo dentro del invernadero. También encontramos que los ácaros depredadores como Swirsky y limónicos son buenos depredadores de Psyllido, sobre todo de huevos, en tomate, aunque no se establecen en el tomate, pero vamos a ver más adelante la estrategia que tenemos de que por lo menos la generación que tú colocas no se van a establecer, pero sí van a tener un efecto curativo, sobre todo sobre huevos de Psyllido. Entonces vean una prueba que nosotros también hicimos, evaluamos diferentes hongos entomopatógenos y pues vimos que habían ciertos hongos que tenían potencial, ¿no? Como el boveril, micotal, este es el tricin, es una mezcla de 3 hongos y este es el challenger, ¿no? Entonces vimos a nivel de laboratorio que podían ser algunas herramientas que nosotros podíamos ocupar más adelante para integrarlas dentro de este MIP. Entonces son algunos de los resultados que vimos. Esto ya fue algo en jaulas experimentales donde probamos el parasitoide combinado con el fitoseido
y vimos también que había un buen control, ¿no? Vean ustedes el control, la línea roja, cuando no hay ningún agente de control biológico, llegamos a tener cerca de 350 cílidos por hoja. Es una población impresionante. Y vean, cuando nosotros usamos, por ejemplo, el parasitoide solo, ¿no? Tamarixia sola, llegamos a tener 50. 50 es un número muy elevado que todavía no me dice nada, ¿no? Pero obviamente por las condiciones que es una jaula experimental, a lo mejor era bueno, ¿no? Vimos que sí había cierto efecto de este parasitoide. Entonces así es como se ve ya la pupa, cuando ya emerge el parasitoide, deja este agujero. Nos hacía falta entonces otra herramienta y fue donde empezamos a explorar el proyecto Ameribook, donde colectamos cerca de 35 especies de míridos, empezamos a probarlos, que no causaran daño al cultivo de tomate, que no causaran fitofagia, que nada más, que no presentaran depredación intragremial, por ejemplo. Entonces, varios aspectos que evaluamos de estos bichos y seleccionamos uno de esos, ¿no? ¿Por qué? Porque queríamos robustecer el trabajo que estaba haciendo, que habíamos visto con Tamarixia. Empezamos a hacer pruebas en laboratorio para ver su preferencia, ¿no? Para ver si realmente el efecto de este bicho era sinérgico al de Tamarixia o no. Entonces empezamos a ver si había interacción, qué tipo de interacción había, si había depredación intragremial, y pues todos los resultados fueron positivos, ¿no? Cuando hicimos pruebas de no elección y le dimos ninfas recién parasitadas, obviamente se las comió todas, pero ya cuando cuando ya tenía la larva ya desarrollada del parasitoide, vimos que la depredación era muy baja. Aparte vimos que este mírido le gusta alimentarse de ninfas jóvenes, 1 o segundo instar, y el parasitoide prefiere ninfa 3, ninfa 4 para parasitar. Entonces había un buen trabajo, una buena sinergia. Volvimos a regresar a las jaulas experimentales y nuevamente encontramos, vean el control, llegamos a tener 341 cílidos por hoja, y ya cuando evaluamos el depredador, vean ustedes, terminamos solo con 39 cílidos por hoja, ¿no? Entonces aquí ya era más un tema de dosis, un tema de ver cómo íbamos a combinar estas dos estrategias. Vean también Tamarixia, terminamos con números muy bajos cuando lo evaluamos solo y fueron muy diferentes del resto de los tratamientos. Entonces parecía que ya teníamos algo, teníamos una buena herramienta, una buena estrategia, y entonces continuamos evaluando este sistema. Este es otro resultado. Vean también el resultado, pues fue muy bueno cuando usamos este sistema combinado. Esto fue ya durante el invierno, las poblaciones fueron más bajas, también obviamente las poblaciones del depredador pues fueron un poco más bajas y obtuvimos un excelente resultado. Esto es un poco de la biología del parasitoide, básicamente lo que hace, en qué estadio parasita y ya cuando emerge el adulto. Esto es ya otro caso en laboratorio. Vean ustedes este caso, esto es todo el control biológico, ¿no? Estos niveles de Swirsky que tenemos por hoja. Vean, empezamos a detectar cílido en las trampas, en la línea verde, en las Foribe, empezó a haber detecciones desde la semana 33, se hizo la primera detección y se comenzaron inmediatamente con las liberaciones del parasitoide. A partir de la semana 35 se hizo la liberación, vean en la 36 ya estamos registrando parasitismos y vean cómo va aumentando, ¿no? Al final logramos tener un buen manejo, la población de cílido fue reducida y el parasitismo pues se vio bastante bien. En general, ya para ir cerrando, les puedo comentar que este es ahora el programa que tenemos, ¿no? Iniciamos desde el inicio del ciclo, empezamos a colocar un buen trampeo, empezamos a hacer monitoreos muy específicos para este bicho. Cuando se llega a detectar ya la presencia de cílido, aunque no haya estadios ninfales del cílido, empezamos con las liberaciones curativas de Tamarixia en estos focos nada más. También podemos ayudarlas, ¿no? Colocando sachet o estas bolsitas que contienen a los fitoseidos. Los fitoseidos salen de la bolsa, van y empiezan a alimentarse sobre los huevos del cílido. Entonces vean acá, aquí está un Amblydromalus limonicus alimentándose sobre huevos de Bactericera coquerelli. Entonces más o menos es como traemos el programa ahorita para el manejo de cultivo del chile. Para cerrar, algunas conclusiones que me gustaría dejarles es de que el control biológico en México, en agricultura protegida, aún está en consolidación. Creemos que ya tenemos una buena base, que tenemos un MIP que es bastante robusto, que nos va a permitir seguir creciendo, ¿no? Seguir usando estas soluciones en el mayor número de hectáreas posibles. En campo abierto aún tenemos muchísimos retos, no hemos hecho mucho, pero vamos hacia allá, ¿no? Esta temporada que viene ya tenemos proyectos para empezar a trabajar algunas cosas ya en campo abierto para ambas soluciones. Como todo MIP, el control biológico solo pues no es suficiente, ¿no? Necesita la integración de diferentes herramientas, ¿no? Ya habíamos hablado ahorita del monitoreo, habíamos hablado un poco de los semioquímicos, hablamos un poco acerca de plantas resistentes tal vez, ¿no?
pero sobre todo esta parte de la producción, ¿no? De nada sirve que yo llegue al mercado con una solución muy buena si no lo puedo producir, ¿no? O si no lo puedo llevar en el tiempo adecuado cuando el cliente lo necesita, ¿no? Cuando el grower necesita el producto. Entonces, es uno de los grandes retos que todavía tenemos por delante. Entonces, el control cultural, sin lugar a dudas, sigue siendo uno de los mejores herramientas o componentes que nosotros pues necesitamos seguir usando, ¿no? Y esto es una realidad, ¿no? El uso de entomófagos, no sé cuál sea el caso allá con ustedes, pero aquí ha sido más una necesidad que realmente una convicción, ¿no? Los growers todavía no llegan a ese punto de decir, wow, ya vimos que el control biológico es lo máximo porque reducimos, no sé, las emisiones de carbono, reducimos el impacto al ambiente. Realmente no ha sido así. Realmente es porque ya no pueden manejar una plaga, en este caso picudo del chile o sílido, y ¿saben qué? Ya probaron todo, ya se acabaron todas las moléculas, ya hay casos muy fuertes de resistencia, y es ahí cuando se abre esta pequeña ventana para el control biológico. Entonces, tenemos que estar preparados para esto, para que cuando eso suceda, ojalá y no sea en todos los cultivos y sea al mismo momento, pero tenemos que tener disponibles esta cartera de productos, ¿no? Estas soluciones para ponerlos ahí, ¿no? Yo creo que todos los que me antecedieron han hablado un poco del caso de España, ¿no? Como en el 2006 hubo esta explosión del control biológico, pero tampoco fue así porque dijeran los growers, vamos a cambiar, ¿no? Sino que fue el consumidor, ¿verdad? A través de una ONG que se empezaron a hacer todos estos análisis y se hizo evidente que ninguno cumplía, ¿no? Que todos traían niveles muy elevados de residuos, y en ese momento, pues obviamente si no hubiera estado preparada la industria del control biológico, pues no se hubiera podido responder, ¿no? Pero es bien importante o impactante cómo de un año a otro creció muchísimo la superficie, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera estaban preparados, ¿no? Había métodos muy estables de producción, había toda una logística preparada que podía llevarte el producto de 24, 48 horas, ya podías tenerlo. Entonces, tendríamos que pensar, ¿verdad? ¿Qué pasaría si en nuestros países el día de mañana pues se cancelaran los programas de control químico, ¿no? ¿Realmente estaríamos ya preparados? ¿Tendríamos ya las soluciones? ¿Tendríamos toda la logística preparada para poder llevar esos productos a manos del cliente? Pues no lo sé, ¿verdad? Cada quien debe responder eso, y si no, pues ponernos a trabajar en esa línea, ¿no? Creo que hay muchas oportunidades todavía por delante para el control biológico. El uso de otras estrategias, ya lo habíamos dicho, los bioracionales pues son muy importantes realmente mantenerlos dentro de nuestros programas, ya que hemos visto que tienen un impacto, ¿no? Sobre todo esto. Entonces, seleccionar el mejor control químico y siempre que sea la última herramienta, ¿verdad? No estamos diciendo, ¿sabes qué? Olvídate del control químico, pero sí úsalo en menor frecuencia, no solamente úsalo cuando realmente sea necesario, ¿no? Que no sea siempre la principal herramienta. Pues de mi parte es todo, perdón si me fui muy rápido, pero esto era lo que quería dejarles o compartirles, y como les comento, ¿no? Hay muchísimos retos por delante y pues les toca a ustedes, ¿verdad? Sobre todo a los jóvenes, ¿verdad? Embarcarse en esto y empezar a proponer, ¿no? Otras soluciones radicales de manejo con todas estas herramientas, con toda esta información que se ha generado con el control biológico. Pues de mi parte, doctora Carmen, pues es todo. No sé si hay alguna duda, pues trataré de responderla. Muchísimas gracias, Julio. Excelente tu información. La información que nos has compartido es muy útil, y además las reflexiones que nos has hecho, nos has lanzado, son muy importantes para todo este tema de control biológico. Sí, tenemos bastantes preguntas. Quería empezar con una que tú mencionabas, que el agricultor empezó a buscarles, ¿sí? Debido a que ya no funcionaban los insecticidas. Entonces, esa era mi pregunta, si es que ustedes empezaron en México con Copper, con tu empresa, empezaron a buscar a los agricultores, ¿sí? ¿En qué forma llegaron a los agricultores o cómo llegaron a convencerles? ¿O empezaron ya con una demanda de consumo de enemigos naturales? No ha sido así. Realmente uno de los productos que nos ha ayudado a abrir el mercado pues son los abejorros, ¿no? Entonces, como sabemos todos, dentro del invernadero pues no hay polinizadores naturales, ¿no? Entonces, la mejor solución para eso pues son los abejorros. Pero ¿qué estaba pasando? Que eran los abejorros, pero era control químico, ¿no? Entonces, cuando ellos aplicaban para el manejo de diferentes plagas, en este caso picudo o sílido, pues muchas moléculas no son compatibles con los abejorros. Entonces, pues ellos veían que los abejorros pues estaban muriendo, ¿no? Y si los abejorros se mueren, pues obviamente la polinización baja, ¿no? Y si la polinización baja, pues pierden kilos por metro cuadrado, ¿no? Entonces,
de ahí fue donde surge ya esta necesidad. Oye, pero entonces, ¿qué puedo hacer, no? Primero fue, bueno, pues vamos a revisar qué moléculas son compatibles con los abejorros, que no impacten tanto, ¿no? Su desarrollo, su función, pero realmente, pues, es muy difícil tener moléculas que tengan un grado 1, ¿no? La mayoría tienen cierto grado de impacto. Entonces fue ahí donde empezamos a desarrollar toda esta parte de soluciones, ¿no? De buscar todos estos enemigos naturales que ya hay, y que ya estaban disponibles, pero estaban pendientes muchas cosas, ¿no? Correcto. También en tu presentación tú mencionaste que van a empezar a trabajar a campo abierto con algunos enemigos naturales en algunos cultivos y situaciones especiales. Nosotros acá en Ecuador también estamos con este problema de Bactricera cochrelii. Pero bueno, yo quería saber, ustedes si es que van a empezar a campo abierto con Bactricera cochrelii, y ¿cuál crees tú que sea uno de los productos más prometedores de Koppert que pueda funcionar en campo para Bactricera cochrelii? Tal vez en tomate, no sé si tienen campo abierto en tomate, perdón, o en papa, ¿no? Sí, tenemos, por ejemplo, tengo el dato más claro en pimiento, más o menos traemos unas 150,000 hectáreas de chile en campo abierto. De tomate no tengo exactamente el dato, pero han de ser como unas 60,000 hectáreas. Y de papa es un mundo también de hectáreas. Entonces, en campo abierto vamos a empezar ahorita con papa. Es parte de las necesidades del grupo PepsiCo, ¿no? Que ya lleva años que nos había consultado para eso. Entonces, habíamos hecho mucho trabajo con PepsiCo, pero al final, pues PepsiCo no decide, ¿no? Porque PepsiCo tiene a sus diferentes growers, ¿no? Que contrata, y los growers, entonces había que convencer al grower para que empezara a usar esto. Entonces, ya parece ser que hay por ahí ya una propuesta para iniciar el siguiente año, obviamente en un lote pequeño. La gran ventaja que he visto en campo abierto, ahora que he estado trabajando también con Picú del Chile, es de que el reto fuerte es al inicio, ¿no? Al inicio, ¿por qué? Porque es cuando tú necesitas liberar la mayor cantidad de enemigos naturales, ¿no? Y eso va a ayudar a que el grower, obviamente, no haga aplicaciones. Y si nosotros hacemos eso, lo que hemos visto es que hay muchísima fauna nativa, ¿no? Y empieza a llegar fauna nativa. Entonces, realmente el trabajo quizás no lo terminan haciendo los que tú inoculas, sino lo terminan haciendo la fauna benéfica que tú estás manteniendo, ¿no? Porque estás reduciendo las aplicaciones. Tuvimos una experiencia en este ciclo en Chile que pasó algo muy similar, ¿no? El grower ya quería empezar a aplicar y le dijimos, no, espérate, no apliques, porque lo que va a hacer es distribuirlo en toda la superficie. Eran 10 hectáreas y se detuvo mucho, y vimos cómo la fauna benéfica pues empezó a llegar, ¿no? Empezó a tener buen manejo de otras plagas, no exactamente de Picú del Chile, pero sí de otras plagas, ¿no? Y Picú del Chile pues lo logramos mantener con semioquímicos en ese momento, pero prácticamente eso es un tema bien importante, ¿no? ¿Cómo evitar que al inicio pues el grower esté así? O sea, ¿cómo quitarle esa ansiedad de querer aplicar al inicio, ¿no? Porque sabe que si no lo hace, pues van a llegar las plagas y a lo mejor pues puede perder el cultivo, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado mucho. Va a ser todo un reto, a lo mejor pues más adelante ya te contaré, ¿no? Cómo ha salido esto, pero yo creo que sí tenemos grandes posibilidades. Otra limitante acá era nuestra disponibilidad de tamarixia, ¿no? O sea, realmente no teníamos tanta disponibilidad, pero ahorita estamos terminando una nueva área donde hemos crecido 3 veces la producción, ¿no? Entonces eso nos va a dar un poquito más de margen para empezar a hacer pruebas ya en campo abierto. Excelente, muchísimas gracias. Ya que mencionas esto, entonces ustedes producen en México, tienen una planta de producción de Koppert en México, ¿cierto? Sí, claro. Sí, estamos produciendo varias soluciones aquí en México. Producimos Catopar, es Catolacus, producimos Tamarixia, tenemos una producción de Crisopa, y tenemos una chinche que se llama Geocoris puntipis, el producto se llama Geobug. Entonces, básicamente lo que estamos produciendo acá, y estamos desarrollando otras soluciones. Justo en esto se enlaza la pregunta de Oscar Monterroso de Guatemala, si es que ustedes producen especies nativas o son introducidas. No, la mayoría son cuando no están presentes en México. Por ejemplo, la regulación es muy estricta, ¿no? Te dice muy clara, ¿no? Por ejemplo, este organismo solamente lo puedes liberar dentro del invernadero. Caso Dicifus esperus, ¿no? Por ahí lo mencioné, es un bicho que no está muy distribuido en México y es un mírido, ¿no? Entonces el gobierno siempre tiene ese cuidado de que los míridos en cualquier momento se pueden volver plaga, ¿no? Pueden ser más fitófagos. Entonces dice, sí lo puedes liberar, pero nada más en invernadero, no lo puedes liberar fuera del invernadero.
Y cuando son exóticos, pues obviamente hay una regulación para ello, ¿no? Tienes que pedir un permiso, tienes que demostrar que el riesgo no es muy alto y hacer toda una solicitud con el gobierno, y al final sometes eso al gobierno y el gobierno pues te responde, dice, sí, está aprobado, ¿no? O de plano fue declinada su solicitud. Muy bien. Ya que mencionas que sí producen, Sara Barriga de Ecuador, quería saber un poco sobre el control de calidad, ¿no? Por ejemplo, ella quiere saber si es que nos puedes comentar sobre los parámetros principales para parasitoides para determinar que el producto es de calidad. Ah, ok, sí, muy interesante. Y otra sobre un poco la metodología que usas para verificar la estabilidad de almacenamiento de depredadores y parasitoides. Ok, lo primero es bien importante, ¿no? Y tiene que ver mucho con la biología del bicho, ¿no? Por ejemplo, en la mayoría de los ectoparasitoides, es decir, que ponen el huevo fuera de su huésped, no traen una carga de huevos como tal la hembra, ¿no? Entonces la hembra necesita hacer algo que se llama host feeding, que es algo de lo que hacen nuestros bichos, ¿no? Es decir, necesita alimentarse de proteína animal. Entonces, el huésped que tú le vas a ofrecer para reproducirlo tiene que cumplir cierta talla, ¿no? Cierta talla, porque tiene un impacto en la calidad. Cuando tú no le ofreces a tu parasitoide el huésped en la talla adecuada, la hembra va a preferir alimentarse sobre o sea, usarlo para host feeding y no para ovipositar. O también puede ser que estos bichos tienen arrenotoquia, ¿no? Entonces, puede que la hembra ponga un huevo sin fertilizar y ese huevo sin fertilizar te va a dar origen a un macho. Y cuando la presa que tú le estás ofreciendo para reproducirlo tiene la talla adecuada, la hembra va a poner un huevo fertilizado, entonces tú vas a obtener una hembra. Entonces, imagínate que no cuidamos mucho el desarrollo del huésped y le ofrecemos huéspedes de mala calidad, entonces en tu producción vas a producir más machos que hembras. ¿Y quiénes son los que hacen el trabajo? Son las hembras. Entonces tenemos que poner muchísimo cuidado en eso, ¿no? En la calidad del huésped que nosotros le estamos ofreciendo. ¿Para qué? Para que nuestra proporción sexual de hembras sea muy elevada. Entonces, una vez que yo determino eso, yo le digo a calidad, ¿sabes qué? Estos son los parámetros que tú necesitas cuidar para este producto, ¿no? Aparte, usamos de referencia los que la IOBC ha generado, ¿no? Y generalmente tratamos de estar un poquito por arriba de eso, ¿no? O muy por arriba, dependiendo. Entonces, ya en calidad llega el producto final, revisan proporción sexual, que vayan más hembras que machos, revisan, a veces tengo un departamento que revisa talla, ¿no? Quiero ver la talla del bicho, que realmente no se vaya a reducir la talla, sino que pueda yo mantener la talla de este bicho durante varias generaciones. Vemos, por ejemplo, si hay mortalidad dentro del producto final, debe estar dentro de ciertos parámetros. Algo que hacemos no semanal, sino cada 6 meses, es ver la respuesta, ¿no? Por ejemplo, para este parasitoide de picú del Chile, yo voy a campo y colecto organismos silvestres y tengo un olfatómetro. En ese olfatómetro yo pongo picú del Chile en un lado y en el otro lado también pongo otro picú del Chile, por así decirlo, y pongo a responder mis avispas producidas en laboratorio y las comparo con las avispas producidas en campo y yo veo cómo responden, ¿sí? Lo ideal sería que sigan respondiendo igual que las de campo, pero también hemos estado por arriba de eso, ¿no? Entonces la capacidad de respuesta siempre la estamos evaluando, ¿no? Hay una prueba de la IOBC que se llaman trampas de vuelo, ¿no? Entonces es un cubo cilíndrico donde tú colocas una trampa pegajosa, amarilla, y en la parte inferior tú liberas las avispas. Entonces tú ves qué capacidad de vuelo tiene, ¿no? El 80% se debe de pegar en la parte de arriba. Entonces son varios parámetros que a través del tiempo vamos desarrollando para asegurar la calidad de nuestros insectos, ¿no? Sí, pues a mí me consta, yo hice una práctica en Copper en Murcia, en águilas, y trabajamos bastante en esto de control de calidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, para parasitoides de mosca blanca era 100%, o sea, tú tenías en las pupas de mosca blanca el 100% de parasitoides, o sea, el control de calidad es muy alto y muy riguroso en la empresa, ¿no? Sí, sí. Sí, otra parte, perdón, si me dejas, es, por ejemplo, las amenazas en la producción, ¿no? Por ejemplo, tenemos una producción de crisopa, ¿no? Y son susceptibles a veces de contaminarse con nocemas o con otros parásitos, ¿no? Entonces, tenemos un área de calidad que hace monitoreos a través de PCR, ¿no? Entonces, toma muestras de acá y se van al laboratorio, ¿no? Sin que haya sospechas, simplemente por proceso, ¿no? Hacemos y mandamos. Entonces, estamos revisando una gran lista de enfermedades en nuestras líneas de producción, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos reducir el riesgo, ¿no? Hay muchos casos a nivel global donde otros organismos, parásitos han llegado y han colapsado producciones, ¿no? Entonces, mantenemos un estricto control de calidad también en esa parte, ¿no?
Correcto. Tú mencionabas que es importante el monitoreo, ¿no? Para poder prevenir, ¿no? En el caso que las plagas ya estén súper altas dentro de un invernadero, ¿habría que bajarlas las poblaciones o habría un proceso de eliminación, un proceso que tú sugieras para eliminar los enemigos naturales? Fíjate que depende mucho de las soluciones, ¿no? Por ejemplo, hemos probado bichos que funcionan de forma inoculativa, ¿no? Es decir, tú los pones desde el principio y es bajo este contexto inundativo. Cada semana estás liberando y obviamente vas monitoreando las densidades, ¿no? Tanto de la plaga, depredador, y si ves que todo está bien, pues no hay necesidad de nada, ¿no? Tenemos otros bichos que una vez de que por así decirlo, el parasitoide fue rebasado, empezamos a hacer liberaciones curativas con algún depredador y decimos, mira, tiene tanto, pues libérale tantos bichos por metro cuadrado y con eso va a ser suficiente. Cuando ambas soluciones son rebasadas o sabes que es que esto de plano hubo un agujero en el invernadero, se rompió el plástico y hubo mucha migración, pues nosotros mismos tenemos que decirle, ¿no? ¿Sabes qué? Hay que limpiar primero con algo más agresivo, ¿no? Algo que elimine adultos o que elimine ninfas, generalmente va a ser un químico, ¿no? Y después de eso, pues empezamos otra vez el programa, ¿no? Muchas gracias, Julio. Hay muchas preguntas que se quedaron ahí, pero lastimosamente tenemos que seguir. Muchísimas gracias y estaremos en contacto. Te agradezco mucho. Gracias, doctora. Saludos a todos. Adiós, gracias.